Ellos dicen que están trabajando en la calle, que están trabajando en la gente. Pues nosotros a los que vemos trabajando en las calles es a Morena. Si quieres, de este lado, se van del país, en vez de ir a recorrer los 2.200 municipios, huyen del país. Eso fue lo que hizo Ricardo Anaya, repito, en una acción quizá muy inteligente para él y para su familia, pero huyen del país y desde ahí mandan videos. Claro. Y luego se sorprenden que en las encuestas y en las elecciones no ganen. Dicen que están haciendo trabajo en las calles. Estudien la escuela de López Obrador, el método López Obrador. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y hoy sí, Ciro Gómez Leiva muy enojado, inclusive podríamos decir que al borde del llanto, mencionando que la oposición, escuchen bien, no sirve para nada. Curiosamente se acaba de dar cuenta, porque hemos visto que andan desaparecidos en los últimos 8 años, tratando de manejar ahora sí que un guión establecido, una campaña en contra de la Cuarta Transformación, que lo único que ha hecho en los últimos años es trabajar por el pueblo mexicano. Por si fuera poco, escuchen muy bien, porque es curioso que todos los vendepatrias de la oposición, sean panistas, sean periodistas, y hablando específicamente de Ricardo Anaya, no hay que olvidar que tenía asuntos con la justicia. ¿Y qué hizo? Se fue al vecino del norte a esconderse, no a enfrentar la justicia, y hasta que le brindaron un fuero como plurinominal, resulta que regresó a México. Veamos cómo el expresidente López Obrador, que tiene temblando a todos los opositores, pues resulta que dejó cátedra de cómo se debe gobernar y cómo se debe trabajar en la política mexicana, que es a pie. Los opositores, les repito, 8 años de campañas de mentiras a diestra y siniestra y solamente ha demostrado que no sirven para nada. Vamos a escuchar el lloriqueo de Ciro Gómez Leiva, ahorita lo platicamos. Llegar distintos mensajes políticos, sobre todo del PAN y del nuevo partido Somos México, partido que se jugará su registro en las elecciones del próximo año, que yo hice una crítica y además se le expresé a la hija de Ernesto Rufo, de que yo he sentido muy tibia, ¿no? Muy tibia, o he escuchado muy baja la voz de la oposición política. Yo no dije que no hubieran puesto post o no hubieran puesto tweets, pero más allá de poner un post, de poner un tweet, de aparecer en una mesa de debate, en un programa o en una entrevista, en la radio, en la televisión, o subir un comentario en las redes sociales, ¿qué otra cosa hace la oposición política en México? ¿Qué otra cosa hacen? ¿Para esto les da la imaginación política? ¿Para esto les da la indignación? Yo no dije que no hubieran puesto, al contrario, yo dije que se han limitado a poner mensajes. Me mandan uno mucho más duro de Guadalupe Acosta, uno de los líderes del nuevo partido Somos México, siempre una persona de excelencia con nosotros. Sí, correcto. Una persona muy apreciada en este programa y muy apreciada por mí, y dice lo siguiente, Guadalupe Acosta: muchos opinan que por prudencia no deberíamos defender a Ernesto Rufo para no arriesgar a Somos México con un tema tan delicado. Me niego a callar ante esta injusticia. Poner a Rufo como el cerebro y operador del gigantesco fraude llamado huachicol fiscal es una gran mentira. Esta acción delictiva solo es posible por la operación de quienes tienen todos los hilos del gobierno de la República. Ernesto Rufo es un hombre cabal. Dejarlo solo es un acto de cobardía que no haremos. La tragedia que sufre el país no la superaremos con indefiniciones, sino con actitudes dignas y consecuentes, aunque esto nos ponga en riesgo. El jefe del huachicol fiscal no es Rufo. Los responsables están en el centro del gobierno de la República. Vamos adelante. Defendamos lo justo, sin temor ni cobardía. Desde la oposición, impecable el texto de Guadalupe Acosta, impecable, impecable, palabra por palabra. Sí, correcto, ¿no? Pues, ¿Y? Sí. ¿Y? Guadalupe, ¿y qué sigue? ¿Y? Me da la impresión de que, no el caso de Guadalupe, finalmente un luchador, ahora un constructor de un partido, pero de muchos que ponen su tuit y con eso dicen, yo ya cumplí. Ayer, saliendo del programa, escuchaba una entrevista con alguien que también participante, un hombre importante en uno de estos nuevos partidos. Y perdón, la defensa que hizo de Guadalupe Acosta a mí me pareció de una frialdad, por no decir de una tibieza, que dije,
Tú cuando, una de dos, o dices que se investigue y me callo, o si consideran que es una acción política como lo hace Guadalupe Acosta, muy bien, ya lo expresaron. ¿Y qué más? Hoy hay una audiencia importante, ¿qué más? ¿Qué van a hacer? ¿O no pueden hacer mucho más en términos de presión? Estoy hablando del espacio político, mediático, digital. ¿Cuántos años llevamos criticando que el PAN, la dirigencia del PAN, es esencialmente mensajes en redes sociales? Sí, pues sí, eso es lo que he hecho. Ellos dicen que están trabajando en la calle, que están trabajando en la gente. Pues nosotros, a los que vemos trabajando en las calles, es a Morena. Si quieres, manejando recursos de manera muy cuestionable. Pero esta cultura de, repito, no es el caso de Guadalupe Acosta, de pongo un tweet, pongo un post y con eso ya cumplí, no sé a dónde los lleve. Pues veremos, Ciro. La verdad es que veremos, porque la audiencia de hoy es muy importante, ¿no? Yo no creo que se esté esperando que no se le vincule a proceso. Creo que todo lo que se dibuja por parte, a pesar de lo que nos dijo Fernando Gómez Montt, en el sentido de que no ve un elemento para vincular a proceso, pues basta escuchar las palabras de la Presidenta de la República para entender que lo quieren en la cárcel, ¿no? Y ahí lo van a dejar. Y si pueden dejarlo el resto de la vida, de su vida, de un hombre de 74 años, pues es el resto de la vida, ¿sí? ¿No? ¿Y quién está defendiendo a Ernesto Rufo? Pues uno de los mejores penalistas de México, ¿sí? En la que va a ser la primera gran batalla, el primer gran litigio entre la generación muy exitosa de penalistas, con Fernando Gómez Montt como uno de sus representantes. Hay varios claro, más, desde luego. Entre ellos, en su momento, el entrañable abogado Javier Coello Trejo y muchos más. Pero uno de los más destacados, sin duda, ha sido Fernando Gómez Montt. Él es el que va a defender a Rufo, punto. Esa generación de penalistas contra el nuevo orden judicial del país. Correcto. Y los políticos, pues, ponen tweets y los que salen en mesas de discusión o en alguna entrevista hacen una declaración y no mucho más. Hay una escuela que tendrían que estudiar, especialmente lo que hizo esa escuela y ese movimiento del 2006 al 2018 que llegó al poder. Se fueron a recorrer todos los municipios, mantuvieron un discurso, tuvieron una intransigencia brutal, aparecieron públicamente todas las veces que tenían que aparecer, inventaron pases de lista, hicieron una serie de medidas que les terminaron. Digo, sumado a muchos otros factores, pero terminaron con el enorme éxito de la elección del 2018. De este lado, se van del país, en vez de ir a recorrer los 2.200 municipios, huyen del país. Eso fue lo que hizo Ricardo Anaya, repito, en una acción quizá muy inteligente para él y para su familia, pero huyen del país y desde ahí mandan videos. Claro. Y luego se sorprenden que en las encuestas y en las elecciones no ganen. Dicen que están haciendo trabajo en las calles. Estudien la escuela de López Obrador, el método López Obrador y sus propagandas. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, como debe de ser, los políticos sirven o deben servir al pueblo mexicano, al menos del 2018, la cuarta transformación lo ha demostrado, y los vendepatrias que gobernaron casi 100 años o malgobernaron priistas y panistas han demostrado que no tienen capacidad de hacer algo. Y lo dijimos muchísimas veces desde que empezó el expresidente López Obrador, que vimos que los opositores jamás iban a poner a trabajar, quisieran algo fácil. Las ideas no se le dan, más que para robar y tergiversar las cosas. Entonces los panistas lo que debían de hacer en su momento, o hacerlo ahorita como tip, es copiar lo que hace la cuarta transformación y solo así quizá no desaparezcan en los próximos años. Si luego me le iba raro escucharlo, entiendo su desesperación, y qué curioso que el nuevo partido político que dicen que va a tener, por eso están muy nerviosos, porque resulta que Somos México en sus estadísticas, en sus encuestas patito, dicen que van a tener más votos que el PRI, que tampoco es un mérito, el PRI está a punto de desaparecer, pero dicen que van a tener más votos, y resulta que la mancha total, donde vimos el famoso Rufo, no se les va a olvidar, amigos y amigas, el guachicoleo más grande de México en los últimos años, y resulta que es panista, y también pertenece, y dicen que al parecer
financiaba a Somos México. Por eso vemos a Guadalupe Acosta y a todos los vendepatas lloriqueando, porque saben que se les viene la noche. Amigos y amigas, hasta aquí a mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor ponernos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.